¿Qué pasó con el Popocatépetl? ¿Algún cambio? Bueno, pues el ejército se instaló el centro de monitoreo de Popocatépetl. Este centro consta de 4 cámaras que están ubicados en 4 puntos estratégicos como Juncos, Amecameca, Altzonmoni, Tlamacas y, a ver, este está bien, bueno, Tianguismanalco. Okay. Y pues bueno, se ubicó en lo que sería la 25 zona militar ubicada en el centro del estado mexicano de Puebla, el cual tiene la finalidad de estar monitoreando la actividad del Popo las 24 horas por la intensa actividad que ha tenido pues esta semana, ¿no? El centro... Pues todo mayo, básicamente todo mayo ha sido el mes del Popocatépetl, la verdad. Sí ha sido muy, muy activo. Y no nomás el Popocatépetl, pero sí, Volcán de Fuego, el Nevado, no, ¿cómo se llama el de Colombia? No sé qué viejo, ¿verdad? No, es el viejo. El Nevado de Ruiz. El Nevado de Ruiz. Y luego no sé qué viejo. Y ese es de Costa Rica, ¿no? Es el viejo. No, es que hay uno que es el viejo que está cerca del Nevado. De hecho, creían que si era que lo estaban mismo. Unidos. Ok. Y no, pues ¿cuál es el de Costa Rica? No me acuerdo. Pero bueno, estas cámaras actualmente van a estar captando lo que es la periferia del volcán y van a ayudar a conocer el comportamiento a fin de poder manejar todo de manera más adecuada si llega a haber una emergencia. El teniente coronel Víctor Cruz compartió con imágenes de cómo son las capturas en tiempo real. Seguramente las vamos a poder estar viendo también en Twitter. Eso espero que las compartan para ir viendo cómo está la situación y para si llega a haber algo, pues bueno, ver cómo reaccionar por parte Rincón de la Vieja se llama. Rincón de la Vieja. El que te digo yo, en Costa Rica. Ok. Y entonces, básicamente ya hay soldados ahí, ¿no? Ya hay soldados ahí. Ya el gobernador de Puebla, pues que es el que yo creo que más tiene, ¿no? Pues problema, ¿no? Tiene más municipios y todo ahí. También pues ha estado que suspendiendo clases, que revisando constantemente las rutas de evacuación, pues lo que tiene que hacer. Exactamente. No se habla de un aumento inminente, ni hay un cambio en el semáforo, ni nada. No, pues la última explosión que hubo fue el día de hoy en la madrugada. Y bueno, según la zona militar ya tienen contemplado un plan de operaciones para el Popo, en donde se tienen identificadas 10 rutas de evacuación, así como 205 refugios temporales que se podrían activar en caso de una contingencia. Los puntos que son monitoreados en pantalla especial y que pueden actuar de manera adecuada. Entonces, pues bueno, ya están preparados por si llega a haber pues un pico en la actividad del Popo. Exacto. Bueno, pues ahí está. Vamos a otro tema, pero pues súper atentos al Popocatépetl, ¿no? Que en una de esas nos puede dar algún sustillo por ahí, ¿no? Vamos a otro tema y si hay algo ahorita o en la noche o a la mañana, lo que sea, pues ahí lo estaremos reportando. Vamos a otros temas, a otros asuntos. Hay un asunto interesante en cuanto a Trump, porque no hemos hablado mucho de él, de todos estos problemas legales que tiene, y el abogado del equipo de Trump renunció, renunció, y no es la primera vez que le pasa, ya varios les han renunciado. Timothy Parlout ha dicho pues que abandona el equipo legal del expresidente Donald Trump. Dice, se sabía esta semana de la renuncia, ¿verdad? Pero lo que no se sabía, los tacos. Lo que no se sabía era por qué, ¿verdad? O sea, qué sucedió. O sea, la noticia era pues nada más que había renunciado y pues todo el mundo sospecha, ¿verdad?, que hay broncas con Trump, ¿no? Pero bueno, pues asegura que hay luchas internas dentro del grupo de defensa. Según lo que él dice, pues hay desacuerdos en cómo llevar los casos y no tanto un problema directo con Trump. Dice, hay ciertas personas que hicieron que el defender al presidente fuera mucho más difícil de lo que debería ser. O sea, que hay cosas o hay obstáculos dentro del grupo legal. No quiso decir exactamente qué, no se quiere meter en broncas con el equipo legal, ni meterle broncas a su ex cliente Donald Trump, pero dice básicamente, pues ahí un grupo que quiere una cosa y que está complicando más el caso de lo que debería. Así que, pues bueno, el abogado por eso ha decidido abandonar a este expresidente que quiere, por cierto, pues obviamente remontar y ser presidente de nuevo, ¿no? Que es también un tema muy, pues sí, muy conocido, ¿no? Muy, muy controvertido, pero muy conocido. Vamos a otro asunto interesante el día de hoy.
Nos faltan algunas imágenes que no hemos mostrado. Esta es una de ellas. Vemos, a ver si se puede ver. Este es un avión B-52, el momento en el que va volando. A ver si se alcanza a ver. Se ven unas aves. Ya pasó, ¿verdad? Sí, se ven unas aves. Miren, ahí va, es un B-52. Son aviones bombarderos nucleares, ¿no? Ajá. Y va el avión volando y de repente se ven un grupito de aves ahí. Miren, ahí están las aves. Ahí están las aves. Vean el motor. Ahí está. En el motor se alcanza a ver cómo pues las aves pasan por dentro y se deshacen ahí. Pero lo que llama la atención es lo que sigue después del movimiento o sea, de que las aves pasan por el motor, pasa lo siguiente. Vamos a ver. Yeah. Se alcanza a ver cómo uno de los motores, pues pareciera, ¿verdad?, que tiene problemas. Empieza a salir como más humo y se escucha un cambio como en la velocidad. Quién sabe si a lo mejor detectó que un motor empezó a fallar o algo. Digo, tienen varios motores, no les pasa nada. Uh-huh. Son muy seguros este tipo de aviones. Los aviones chonchos que tienen varios motores son realmente muy seguros. Incluso con un motor pueden ir volando perfectamente. Pero aún así te das cuenta de cómo está, o sea, independientemente de este avión, o sea, siempre se ha dicho que hay ciertos riesgos con los grupos de aves grandes, ¿no? Pues ahí lo ves, ¿por qué, no? Digo, insisto, no, sería muy raro que todos tus motores se queden sin problemas, o sea, con problemas por aves, ¿verdad? Sería muy casual, ¿no? Que todas, pero interesante, se me hizo curioso. ¿Tú tienes más información de este No, de este evento no, la verdad es que ha estado circulando por ahí. Ha estado circulando y llama muchísimo la atención por el problema que genera después, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son aviones. El B-52 puede traer armas nucleares. Sí. Imagínate. Son bombarderos, sí. O sea, obviamente. Pues, son aviones gigantes, sí. No son rápidos, pero pues llevan cargas, llevan alturas muy grandes, etcétera. Miren, aquí está. Esta es una protesta. Esta es una protesta de Georgia, el país, ¿sí? Donde están, no el estado de Estados Unidos, donde están muy enojados porque no quieren que haya vuelos directos con Rusia. O sea, la gente no quiere que haya vuelos directos con Rusia porque pues están molestos por el tema de Ucrania y porque sienten ellos que son los siguientes, que están en la lista, que pronto en cualquier día se levanta Vladimir Putin y dicen vamos por Georgia y vamos por Moldavia, ¿no? Uh-huh. Que son dos países que están a la buena de Dios, o sea, porque no son ni de la OTAN, ni son de la Unión Europea, ni nada de eso. Entonces, pues, o sea, no hay nadie que los defienda realmente. Entonces, estos dos países están pues muy molestos con Rusia y quieren como cortar la relación. Ahora, 20% de los de la zona de Georgia está invadida ya por rusos. Entonces, pues ellos nada más temen que el siguiente paso sea invadir ya completamente. O sea, hay una región de Georgia que está invadida ya. Dicen, pues el siguiente paso podemos hacer todo, ¿no? Entonces sí están preocupados y la gente pues está molesta y protestando. Exactamente. De hecho, el día de hoy estaba la hija de la Rob con su esposo en una boda ahí en Georgia y tuvieron que ser sacados porque la gente empezó a protestar afuera de donde estaba haciendo el evento. Se enteraron que estaba el ministro de Relaciones Exteriores en Georgia. El Lavrov, imagínate, no hombre, pues a protestar se fueron y afuera. Para afuera los tres, toda la comitiva. Toda la familia de Lavrov tuvo que irse. Vamos a otro asunto. Les comparto este estudio porque yo sé que varios de ustedes tienen niños y de repente pues están ahí en las farmacias estos productos. No se requiere que te lo, ¿cómo se dice? Te haga la receta el doctor. Y pues la verdad de repente es una necesidad muy grande de nosotros los padres, que es que nuestros hijos duerman. Sobre todo ahora que muchas veces con las pantallas los niños se pueden quedar muy activos mentalmente. Pero se hace un estudio en Estados Unidos donde han descubierto que la cantidad de estas gomitas de melatonina, que bueno, se venden como gomitas, se venden como jarabe también, se venden de manera, digamos, muy atractiva, ¿no? Que no parecen un medicamento y uno puede decir, pues no pasa nada si se toma una de más o si se la toma todos los días. Pues bueno, en este estudio se dieron cuenta que en 25 marcas de estas de melatoninas que se venden para niños en Estados Unidos, encontró que la mayoría de estas, la cantidad que dice que tiene de hormona está
tergiversada, que es muchísimo más que la de que dice que tienen. Dice que tienen entre 75% a 347% más de melatonina que lo que viene indicado en la etiqueta. Y esto obviamente es muy malo. Descubrieron que 22 de los 25 productos estaban mal etiquetados. Igual sucede cuando tienen CBD, que es CBD, ¿sí, verdad? CBD, lo que se sí, CBD. El ingrediente no activo de la marihuana. El ingrediente activo no adictivo de la marihuana o el cáñamo también tienen más de lo que dicen. Desafortunadamente, pues según el equipo de investigación, que es el Health Alliance en Massachusetts y la Universidad de Mississippi, pues se dieron cuenta que es muchísimo lo que se le está dando a los niños, porque aparte no falta, pensando, digo, porque yo lo hice cuando era niña, de los niños que hice, pues estaba bien rico y se lo comen. Y yo me comí el mejoralito, como si no hubiera mañana. Si lo ves como un dulce, ajá, lo acabas viendo como un dulce. Sí puede pasar. Bueno, tanto que la aspirina, que antes no me acuerdo cómo se llamaba la aspirina para niños, sabía a fresa, ahorita ya no tiene sabor. El de niños le han quitado el sabor, porque yo imagino que han dicho, oye, es que los niños se lo tragan como dulces. Como dulces, claro. Y claro, es bien peligroso, no es cualquier cosa. En el caso de de la melatonina, según la Academia Estatal del Sueño, pues ha metido una alerta porque ya se están dando casos, por ejemplo, de niños que han ido hasta el hospital dice, el CDC dice que la melatonina, el uso de la melatonina está relacionado con casi 28,000 visitas a emergencias o clínicas en alrededor de 4,000 hospitales, 2 fallecimientos entre el 2012 y 2021, o sea que bueno, es muy raro, pero dice que sí está generando molestias o afectaciones. Entre los efectos secundarios está somnolencia, dolores de cabeza, hipertensión y alteración grave dañina, según el Instituto Nacional de Salud. O sea que sí es algo de cuidado y que si se lo vas a dar, pues tú... Que sea por receta y que sea por un tema médico y no así nomás porque sí, ¿verdad? O sea, porque en un adulto pues se sabe que la melatonina es buena y todo lo que... Y que se va reduciendo su producción. Ajá, conforme la edad el cuerpo produce menos melatonina y todo este rollo. Entonces, pues te beneficia. Pero a un niño, pues, y sin receta y sin los, ¿cómo se llama? Sin los porcentajes que se supone que debería tener correctos, ¿no? Pues digo, yo creo que ya son muchos peros, ¿no? Muchos no. Ajá, sí, y bueno, según la Escuela de Medicina de Harvard, dice que la mayoría de los niños no necesitan la melatonina para dormir. Dice, antes de comprar para ayudar a dormir, dice, pues hay que ver otras estrategias para que los niños vayan a dormir temprano, como es regular su sueño, por ejemplo, hacer que hagan ejercicios, que no hagan las famosas siestas de mediodía, que les quitan el sueño en la noche. No comer tanto azúcar, No comer tanto azúcar, apagar las pantallas, que ese es un tema que de repente uno se está peleando y con eso. Sí, sobre todo las de videojuego. O sea, a lo mejor ven un video en la tele o así. Yo siento que no es tanto a que estés activo en un videojuego, en un mundo virtual, ahí sí creo que te activa más, pero bueno. Ajá, sí, y bueno, obviamente crear el entorno propicio para dormir, la famosa rutina, etcétera, pero sí tratar de buscar que los niños por sí mismos, su cuerpo segregue la melatonina y no estar aplicando. Vamos a los comentarios, ¿no? Vamos pues. Sí.